Una voz fuerte rompió el zumbido habitual del supermercado. Gente como tú no pertenece aquí. ¿Por qué no te regresas a África? Esas palabras resumaban desdén y estaban cargadas de prejuicio, pronunciadas por una mujer blanca a un hombre negro, que no había hecho más que existir en el lugar y momento equivocados. La atmósfera a su alrededor cambió, cargándose de tensión como si de repente todo el lugar se hubiese sumido en un silencio sepulcral. Pero lo que la mujer no sabía era que el hombre a quien acababa de insultar no era solo otro comprador. Él era un veterano, un hombre que había pasado su vida luchando por este país. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El supermercado bullía con el ritmo cotidiano de la vida. Carritos rodaban por los pisos del osazco pulido, con sus ruedas chillando bajo el peso de productos frescos y artículos del hogar. Los clientes se movían de un lado a otro, algunos leyendo etiquetas, otros inmersos en conversaciones tranquilas. Las luces fluorescentes del techo daban una luz estéril que iluminaba filas de estantes perfectamente ordenados. El aire llevaba un leve aroma a cítricos que provenía de la sección de frutas, mezclado con el calor a levadura que se desprendía de la panadería. Afuera, el sol de Texas caía implacable, enviando olas de calor ondulando sobre el pavimento. Pero adentro, enfriado por el suave murmullo del aire acondicionado, algo estaba a punto de cambiar. Se gestaba un momento que cortaría la rutina de las diligencias diarias como un cuchillo a través del papel. Entre los muchos clientes, ese día estaba Ezekiel Sek Langston, un hombre que se comportaba con la calma seguridad de alguien que había visto más de lo que cualquiera podría imaginar. Estaba aproximadamente en sus primeros 50 años, con la piel de un marrón profundo y rico, y su rostro estaba marcado por líneas que hablaban más de experiencia que de la edad. Era alto, con hombros anchos que llenaban el polo azul marino que llevaba puesto, la tela estirándose ligeramente en su pecho, mientras alcanzaba una bolsa de naranjas. Sus jeans, aunque muy usados, estaban limpios, y sus botas, fuertes y prácticas, emitían un sonido sordo y medido cada vez que pisaba el suelo. Si uno lo observaba detenidamente, podría notar una ligera irregularidad en su forma de caminar, un cambio casi imperceptible de peso de un lado a otro. Pero la mayoría no lo notaría. La mayoría simplemente vería a un hombre concentrado en su tarea, moviéndose por el mundo con un propósito silencioso. Sik no era de los que buscaban llamar la atención, ni estaba particularmente interesado en las charlas triviales de desconocidos. Había pasado 25 años en el cuerpo de marines, sirviendo en lugares de los que la mayoría de los estadounidenses solo oían hablar en los titulares de las noticias. Afganistán, Irak, el Cuerno de África, había estado allí, bajo soles ardientes y cielos extranjeros, liderando a hombres en situaciones en las que cada paso podía ser el último. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad, había tomado la mano de soldados moribundos, había cargado con el peso de decisiones que nunca podrían deshacerse. Y al final, había entregado más que solo su tiempo, más que únicamente sus años de servicio. Había entregado parte de sí mismo, literalmente. Pero eso, como tantas cosas de Sik Langston, no era evidente a simple vista. Para él, este era solo otro día, otra diligencia para tachar de la lista. No estaba allí para hacer una declaración, para demostrarle algo a alguien. Estaba allí para comprar lo necesario, regresar a casa y disfrutar de una noche tranquila. No muy lejos de él, junto a unas manzanas perfectamente apiladas, se encontraba Mildred Beckett. Era una mujer de 76 años, con la espalda un poco encorvada, pero con una postura que todavía reflejaba autoridad. Esa que viene de décadas creyendo que el mundo funcionaba de cierta manera. Su cabello canoso estaba recogido de manera impecable, y llevaba un cardigan sobre su delicada figura a pesar del calor del día. Se movía con la impaciencia de alguien que hacía tiempo había dejado de creer en las cortesías, murmurando para sí misma mientras luchaba con una bolsa de fruta. Había vivido en ese pueblo toda su vida, lo había visto cambiar de maneras que la incomodaban. Tenía opiniones, muchas de ellas, y nunca había tenido reparos en expresarlas. Se giró y fue entonces cuando lo vio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y sus labios se apretaron formando una línea fina. Se decía a sí misma que ya había visto hombres como él,
Al menos eso se repetía en su mente. Hombres que, según ella, no pertenecían. Hombres que no eran verdaderamente americanos. Sus pensamientos, moldeados por décadas de prejuicio, emergieron sin que siquiera pensara en contenerlos. Su voz, aguda y clara, cortó el aire como el chasquido de un látigo. Gente como tú no pertenece aquí. ¿Por qué no te regresas a África? Esas palabras quedaron flotando en el ambiente, densas y pesadas, drenando la vida del momento como un aspirador. Un silencio se apoderó de los compradores cercanos. Una mujer joven que empujaba un carrito se apartó instintivamente, apartando a su hijo. Un chico que trabajaba en el almacén, apenas salido del colegio, se congeló en el acto, sosteniendo un manojo de plátanos entre sus manos. Hasta el monótono zumbido de los refrigeradores pareció desvanecerse. Zeke se detuvo. Sus dedos, que apenas momentos antes habían estado deslizándose por su teléfono, se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Parpadeó lentamente, como si dejara que las palabras se asentaran en su mente. Había escuchado cosas como esas antes, muchas veces. Hay días en los que las ignoraba, dejándolas resbalar como el agua de lluvia por su espalda. Otros días las enfrentaba con una mirada silenciosa, dejando que su silencio respondiera por él. Pero hoy algo le dijo que el silencio no sería suficiente. Respiró profundamente por la nariz, exhaló despacio, de manera controlada y medida. Su agarre se apretó apenas un poco alrededor del asa de su canasta. 25 segundos se sintieron eternos, mientras sus nudillos se volvían blancos por un breve instante antes de soltar la tensión. Se giró y sus ojos se encontraron con los de ella. No con enojo, ni con odio, sino con algo más fuerte, algo más profundo. Convicción. El supermercado, que hasta ese momento había estado lleno de movimientos casuales y murmullos de la rutina diaria, se había convertido en un escenario, y cada alma en los alrededores era ahora parte del público. Y Zeke Langston, un hombre que había enfrentado disparos y morteros, se encontraba ahora ante otro tipo de campo de batalla. Por un momento, Zeke no dijo nada. Se quedó allí, con la canasta en la mano, con los ojos fijos en los de Mildred Beckett con tal intensidad que ella se movió ligeramente en su lugar. El peso de sus palabras aún flotaba en el aire, denso y empalagoso, asentándose sobre la sección de productos frescos como una niebla opresiva. El silencio que siguió no era el de la indiferencia, sino el de la expectativa. La expectativa de ver qué sucedería a continuación. Una madre cerca del pasillo de pan atrajo instintivamente a su pequeña hija, como si percibiera la carga en el ambiente. El chico de almacén, cuyas manos aún aferraban los plátanos, permaneció paralizado, con la mirada ampliamente asombrada que oscilaba nerviosamente entre las dos figuras. Incluso Rubén Carter, el hombre de mediana edad que se encontraba en el pasillo de lácteos y que también era veterano, bajó su teléfono, observando atentamente. Sin embargo, sé que no era de los que se alteraban fácilmente. Había enfrentado cosas peores que la lengua afilada de una anciana animada por años de prejuicios sin control. Había enfrentado la guerra. Había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer. Había estado en lugares donde hombres y mujeres eran despojados de su dignidad, de su humanidad, donde la supervivencia se regía no por la justicia, sino por la brutalidad absoluta. Había caminado a través del fuego y regresado, llevando las cicatrices no solo en su cuerpo, sino en lo más profundo de su alma. Y sin embargo, allí estaba, en un supermercado en Texas, enfrentándose a una batalla de otro tipo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era calma, uniforme, pero debajo se escondía algo acerado, algo inquebrantable. Señora, dijo con palabras medidas y deliberadas, ¿se da cuenta de lo que dice? Los labios de Mildred se apretaron y levantó el mentón con altivez. No estaba acostumbrada a que le cuestionaran, ciertamente no de ese modo. Enderezó los hombros, como si quisiera reafirmarse, sin intención de retroceder. Dije lo que dije, replicó con voz cortante. Este es mi país. Gente como tú no pertenece aquí. Un estremecimiento de incomodidad recorrió entre los presentes. Alguien cerca del pasillo de los cereales tomó aire de golpe. El chico de almacén se movió incómodo, apretando más los plátanos con fuerza. Incluso la cajera, Marisol Vega, que apenas había salido de la universidad y estaba acostumbrada a ver pasar todo tipo de gente, pareció titubear, con los dedos suspendidos sobre la caja registradora mientras escuchaba. Zeke exhaló despacio. Había 1000 maneras de responderle a esa mujer. Podía elevar la voz, responder al fuego con fuego,
someterla con el peso de su enojo. Podía voltear la espalda, dejarlo pasar, fingir que sus palabras no importaban, pero ninguna de esas opciones le pareció adecuada. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Con cuidado, dejó su canasta en el suelo, enderezó su postura y levantó las manos hacia su cinturón. Con sumo cuidado, inclinó la mano y agarró el dobladillo de su pantalón derecho. Entonces, sin decir palabra, lentamente se lo subió. La tela se deslizó por su espinilla, revelando no carne y hueso, sino otra cosa completamente distinta. Algo frío, metálico, que brillaba bajo las luces fluorescentes. Una prótesis, elegante, funcional, de calidad militar. Una extremidad que alguna vez fue carne y sangre, pero que le fue arrebatada en un campo de batalla a miles de kilómetros de aquí. La reacción fue inmediata. Alguien cerca de la sección de congelados dejó escapar un jadeo audible. El agarre del chico de almacén sobre los plátanos flaqueó, haciendo que cayeran al suelo con un golpe sordo. La joven madre cerca del pasillo del pan se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Y Mildred Beckett, por vez primera desde que comenzó el enfrentamiento, ella vaciló. Su mirada bajó hacia la prótesis, y sus labios se abrieron levemente, como si quisiera decir algo, pero se negara a salir. Sus manos, que hasta ese momento habían sostenido el carrito con fuerza, se aflojaron apenas un poco, y por una fracción de segundo, su rostro mostró algo que no esperaba sentir. Duda. Sake dejó que el momento se extendiera, permitiendo que lo que ella veía se asentara en los presentes. Luego, de la misma manera medida, volvió a bajar el pantalón, se sacudió ligeramente la rodilla y volvió a encontrarse con la mirada de Mildred. «Usted me dice que no pertenezco aquí», dijo con voz baja pero firme. «Pero yo entregué esto», acomodó brevemente señalando su pierna, «por este país. Por usted, por su familia, por su derecho a estar aquí y decir lo que le plazca». El aliento de Mildred se cortó por un instante, pero no dijo nada. «Mi tatarabuelo fue llevado a este país encadenado», continuó Sake, sus palabras firmes y cargadas de un poder inamovible. «Mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial. Vistió el mismo uniforme que cualquier otro soldado americano, pero cuando regresó a casa, ni siquiera pudo sentarse en los mismos comedores que los hombres con quienes combatió. Mi padre fue golpeado en las calles por marchar por los derechos que le correspondían desde su nacimiento. ¿Y yo? Luché por este país, sangré por este país, perdí parte de mí por este país. ¿Y usted aún tiene la audacia de decirme que no pertenezco aquí?» Su voz no se elevó ni titubeó. Era calmada, inquebrantable, cargada con el peso de la verdad. Los dedos de Mildred se movieron nerviosos contra el metal del carrito, y sus ojos recorrieron a los presentes. Gente con la que había vivido durante años, y que ahora la miraba con expresiones que oscilaban entre la decepción y la vergüenza. Algunos parecían consternados, otros avergonzados. Rubén Carter, el veterano, dio un paso adelante, con la mandíbula tensa y la postura rígida. «Está equivocada, señora», finalmente dijo Rubén, con la misma autoridad tranquila que caracterizaba la voz de Seke. «Usted no decide quién pertenece y quién no. Este hombre pagó un precio que usted jamás entenderá para poder estar aquí hoy». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. La joven madre asintió con los ojos aún brillando con algo inexpresado. El chico de almacén, saliendo de su aturdimiento, se agachó para recoger los plátanos. Incluso Marisol, detrás de la caja, murmuró: «Claro que sí». Mildred tragó saliva. Su garganta subió y bajó un par de veces. Miró de nuevo a Zek y por vez primera su semblante mostró dudas. No estaba derrotada, ni se mostraba arrepentida. Al menos, no aún, pero ya no se erguía con la misma altivez. Ya no estaba tan segura de sí misma. ¿Y Zek? Él no necesitaba su disculpa. No requería validación. Había dicho lo que tenía que decir. Había sembrado una semilla que, quisiera ella admitirlo o no, ya comenzaba a echar raíces. Sin decir otra palabra, recogió su canasta, la acomodó en sus manos y se dio la vuelta. Poco a poco la multitud se dispersó. El momento se transformó, se desvaneció, pero dejó algo atrás. Un cambio. Una grieta en los cimientos de una creencia que había perdurado por demasiado tiempo. Mildred Beckett se quedó quieta, aferrada a su carrito, mientras el mundo seguía su curso sin ella. Sé que no miró atrás mientras se dirigía a la fila de la caja, con la canasta en una mano, moviéndose con paso firme y deliberado. El momento había quedado atrás, pero su peso todavía se percibía en el aire, como el eco tenue de un disparo.
La gente continuó con sus compras, los carritos avanzaron, las conversaciones se reanudaron, pero algo había cambiado. La atmósfera era distinta, cargada, meditabunda, inquieta, de una manera que no se podía simplemente ignorar. No se trataba solo de lo que se había dicho, sino de lo que se había revelado. Mildred Beckett se quedó de pie, agarrando la barra metálica de su carrito como si fuera lo único que la anclara al suelo. Sus labios estaban tan apretados que habían perdido el color, y sus nudillos se mostraban blancos contra el asa. Aún podía ver el brillo de aquella pierna protésica, la certeza silenciosa en los ojos de Sek, la convicción en su voz. Seguía escuchando los murmullos de la gente a su alrededor, que no la condenaban abiertamente, pero que tampoco se ponían de su lado. Por primera vez en mucho tiempo, Mildred se sintió pequeña. Había vivido en ese pueblo durante décadas, observándolo cambiar de formas que le llenaban de rencor, que la hacían sentir como una extraña en el lugar que alguna vez llamó hogar. Había visto a vecinos irse, nuevas familias mudarse, calles renombradas, escuelas integradas, tradiciones modificadas. Había cargado ese rencor dentro de sí, dejándolo endurecer, moldeando su visión del mundo. Eso la hacía sentirse fuerte, justa, segura de sus convicciones. Pero en ese instante, en medio del supermercado, con todas las miradas apartándose de ella, ya no se sentía justa. Se sentía expuesta. Abrió la boca como queriendo decir algo, como si quisiera seguir a Sek, justificar sus palabras, recuperar el terreno perdido en ese intercambio, pero no salió ninguna palabra. Porque, ¿qué podía decir? ¿Que no lo había querido? ¿Que había hablado sin pensar? ¿Que había creído que tenía la razón hasta que se le demostró lo contrario? Tragó saliva con fuerza. Luego se volvió hacia su carrito, con los dedos aún temblorosos, mientras tomaba la bolsa de manzanas que había sostenido antes de todo esto. Las manzanas ya no parecían importantes. Mientras tanto, en la línea de caja, Sek colocó su canasta en la cinta transportadora, se encorvó ligeramente para sacudir la tensión residual del encuentro. Marisol Vega, la cajera joven, le devolvió la mirada mientras empezaba a escanear sus artículos. Sus manos se movían con eficiencia, pero había una duda en su voz al hablar. Eso fue. Empezó, para luego detenerse, como sin saber cómo terminar la frase. Sek arqueó una ceja, esperando. Fue una de las cosas más geniales que he visto en mi vida. Finalmente dijo, dejando escapar una ligera risa nerviosa entre sus palabras. Sek soltó una risa baja, negando con la cabeza. No estaba tratando de parecer genial, respondió. Solo intentaba que ella entendiera. Marisol asintió mientras embolsaba sus compras, mirándolo con algo cercano a la admiración. Pues creo que muchas personas aquí entendieron algo hoy. Quizás hasta ella. Sek no contestó de inmediato. No estaba seguro de que Mildred Beckett cambiara. La gente no se despierta una mañana y abandona las creencias que han llevado toda una vida. Pero sí sabía que las palabras tienen poder. Que la verdad, cuando se dice de forma clara y sin enojo, se incrusta en la mente, quedándose allí como una semilla esperando el mejor momento para crecer. Tal vez más tarde, cuando Mildred estuviera en la tranquilidad de su casa sin nadie que reafirmara sus convicciones, reflexionara sobre lo que él dijo. Quizás recordaría la intensidad de su mirada, el peso de su voz, esa fría y innegable prueba de su sacrificio. Quizás. Al entregarle su recibo, Marisol dudó un segundo antes de decir, gracias por su servicio, y por lo que dijo hoy allá atrás. Sek le asintió levemente, recogió sus bolsas y se dirigió a la salida. Afuera, el sol de la tarde ya se despedía lentamente, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. El calor caía pesado y constante, pero sí que apenas lo notaba. Caminó hacia su camioneta, su pierna protésica moviéndose con la misma naturalidad que la otra, y su mente ya se alejaba de la confrontación dentro de la tienda. Había pasado por cosas peores. Había enfrentado batallas mayores. Esto era solo otro momento, otra lección para alguien que necesitaba escucharla. Y entonces, justo cuando llegó a su camioneta, la vio. Mildred Beckett estaba sentada en el asiento del conductor de su coche, sus manos apretando el volante tan fuertemente que sus nudillos se volvían blancos. No lo miraba. Fijaba la mirada hacia adelante, como si viera algo que no estaba allí. Sek se detuvo y la observó a través del parabrisas. Por un fugaz segundo, consideró acercarse, decir algo, ofrecerle una oportunidad de redención, de suavizar lo que acababa de suceder. Pero no lo hizo. Algunas lecciones deben asentarse por sí solas.
Con un suspiro silencioso, abrió la puerta de su camioneta, colocó sus compras en el asiento del acompañante y se sentó. El motor rugió suavemente, un sonido constante y familiar. Echó un último vistazo hacia el coche de Mildred, pero ella seguía inmóvil. Sin decir una palabra más, salió del estacionamiento y se alejó, dejando atrás no solo la tienda, sino los ecos de una conversación que perduraría mucho después de que él se fuera. Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte de Texas, Zeke se sentó en el patio trasero de su modesta casa, con una botella de cerveza bien fría descansando en la palma de su mano. El ambiente olía a pasto recién cortado, mezclado con el aroma sutil a carbón de la parrilla de un vecino a pocas casas de distancia. El zumbido lejano de las cicadas marcaba el ritmo de la noche, constante e inmutable. Un sonido con el que había crecido, que lo había acompañado desde la niñez hasta la madurez, a través de guerras y regresos, de pérdidas y de momentos tranquilos como este. Su pierna protésica, ahora liberada de las limitaciones de sus jeans, capturaba la luz menguante del sol, con su brillo metálico contrastando fuertemente con la piel oscura de su otra extremidad. Hacía tiempo que había dejado de sentirse acomplejado por ello. La pérdida en un tiempo se sentía insoportable, un recordatorio inquebrantable de dolor y sacrificio, pero con los años se había convertido en parte de él, un testamento en lugar de una carga. Zeke tomó un sorbo despacio de su cerveza, dejando que el amargor fresco lo anclara, y dejó que su mente volviera al encuentro en el supermercado. No había pensado mucho en ello después de irse. Había tratado de apartarlo como otro episodio más en una larga vida llena de momentos similares. Pero algo en esta ocasión se sentía distinto. Quizás fue en la mirada de Mildred Beckett, la manera en que su certeza se había agrietado ligeramente, la forma en que sus manos habían temblado al agarrar el carrito, como si se aferraran a algo más que al metal y las ruedas. Había visto esa mirada antes, no en combate ni en el campo de batalla, sino en la cara de hombres que se habían visto forzados a enfrentar una verdad que habían pasado toda la vida negando. La había visto en las miradas vacías de compañeros marines que habían sido educados para creer que la hermandad tenía color, solo para descubrir que podían sangrar junto a hombres que rompían esa ilusión. La había visto en los ojos de jóvenes reclutas que ingresaron al cuerpo con prejuicios inculcados por sus padres y abuelos, para aprender que en la supervivencia lo único que importaba era la fortaleza del hombre a su lado. El cambio nunca llega de forma fácil. Se recostó en su silla, exhalando despacio, dejando que el fresco aire nocturno se posara sobre su piel. No era tan ingenuo como para creer que una sola conversación podría deshacer décadas de prejuicio arraigado. La gente no se despierta una mañana y abandona las creencias que han cargado toda su vida. Pero, tal vez, apenas había sembrado una semilla. Quizás la próxima vez que Mildred Beckett pensara en quién pertenece y quién no, dudara. Quizás recordara el peso de sus palabras, esa prueba innegable de su sacrificio. El sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava lo sacó de sus pensamientos. Giró levemente la cabeza. Sus ojos se entrecerraron al ver un sedán antiguo estacionándose en la acera frente a su casa. Era un modelo viejo, bien cuidado, pero con las marcas del tiempo. Pintura desvaída, un poco de óxido en los guardabarros. Los faros se apagaron, y durante un largo segundo, el coche se quedó quieto. La silueta del conductor apenas visible a través del parabrisas. Luego se oyó el chirrido de una puerta al abrirse. Zeke sintió como sus músculos se tensaban instintivamente, un viejo hábito de años en los que había aprendido a esperar lo inesperado. Pero cuando la figura salió y la luz del porche iluminó su rostro, una sorpresa cruzó brevemente la expresión de Zeke. Mildred Beckett estaba de pie junto al coche, con la postura rígida y las manos apretando la correa de su bolso tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Dudó, moviéndose en sus pies como si reconsiderara su decisión, antes de enderezar los hombros y avanzar. Zeke no se movió, no habló, simplemente observó. Mildred se detuvo a pocos pasos del borde del porche, y su mirada se desvió brevemente hacia la pierna protésica que ahora se mostraba completa en el resplandor de la luz. Sus labios se apretaron como si degustaran el amargor de sus propios pensamientos, luchando por formular palabras que no estaba acostumbrada a pronunciar. «No he venido aquí para discutir», dijo finalmente con una voz más baja que en el supermercado, carente del filo cortante de antes.
Zeke inclinó ligeramente la cabeza, dejando su cerveza a un lado. No creí que fuese a querer discutir, respondió, con tono sereno e imperturbable. Mildred exhaló enérgicamente. El sonido casi parecía de frustración, pero no dirigida a él, quizás a sí misma. Miró hacia otro lado por un instante, apretando la correa de su bolso antes de obligarse a devolverle la mirada a Zeke. ¿Yo? Comenzó, luego vaciló, aclaró la garganta. He estado pensando en lo que dijo, en lo de su abuelo, su padre, en usted. Zeke guardó silencio. Dejó que el instante se prolongara, permitiéndole enfrentar el peso de sus propias palabras. Mildred se encogió, incómoda. No sé si alguna vez, quiero decir, me criaron de cierta manera. He creído en determinadas cosas durante mucho tiempo. Y yo, no sé si puedo soltar todo eso de la noche a la mañana. Hizo una pausa, tragó saliva. Pero sé que estuve equivocada al decirle lo de hoy. Zeke la miró, su semblante tan inescrutable como siempre, sus ojos buscando en los de ella algo de sinceridad, de arrepentimiento, de entendimiento, y encontró indicios de los tres, enredados en un tumulto de emociones que ella misma aún trataba de ordenar. Respiró despacio y asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero deliberado. Eso es un comienzo, dijo simplemente. Mildred pareció sorprendida, como si esperara otra reacción, quizás enojo, rechazo o la exigencia de algo más que ella no supiera dar. Pero Zeke nunca fue de los que necesitaban escuchar una disculpa para seguir adelante. Había combatido demasiadas batallas, perdido demasiados amigos y visto demasiado del mundo como para aferrarse al rencor. Mildred se movió de nuevo, su peso inclinándose de un pie al otro, antes de asentir con rigidez. Bueno, eso era todo lo que quería decir, concluyó, volviendo hacia su coche con la misma postura tensa con la que había llegado. Pero justo antes de llegar a la puerta del conductor, se detuvo. Tenía un hermano, dijo sin darse la vuelta, sirvió en Vietnam, no regresó a casa. La mirada de Zeke se suavizó levemente. Lamento mucho su pérdida, respondió, y lo dijo de verdad. Mildred asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Luego, sin decir otra palabra, subió a su coche, encendió el motor y se alejó. Zeke la observó hasta que las luces traseras se desvanecieron en la distancia. Luego se recostó en su silla, tomó su cerveza y dio otro sorbo pausado. La noche se extendía a su alrededor, tranquila y constante, inmutable y sin embargo, de alguna forma distinta. Quizás, solamente quizás, había sembrado una semilla. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.